Y bienvenidos una vez más al canal y continuando con los recaps de Evil Dead, esta vez nos vamos a enfocar en la Evil Dead de 1987. Esa película que para muchos en un principio no sabíamos muy bien qué era lo que estábamos viendo, si era un reboot, si era un remake, qué había pasado en esos primeros minutos de película. Hay una historia bastante interesante detrás de por qué hicieron esa película de esa manera. También existen escenas que nunca se vieron, nunca salieron a la luz, pero que están allí, son escenas cortadas, de las cuales también les estaré haciendo mención. Existe también una historia súper interesante con Stephen King detrás de toda esta película. Incluso existe una historia súper interesante de por qué esta película no la filmaron en un estudio como tal, porque Sam Raimi no quería injerencia por parte del estudio. Así que si eres fan de Evil Dead y quieres un recap para estar fresco y listo y tener toda la historia completamente hecha en tu cabeza y tenerlo todo acá para el estreno de la nueva Evil Dead Burn, no puedes dejar de ver este video y empezamos desde este momento. Y empezamos con el nombre. La película se llama Evil Dead 2 Dead by Dawn y fue estrenada en 1987. Pertenece al género del B-horror, dark comedy, folk horror y splatter horror. Es decir, tiene muchos subgéneros. Allí no es nada más una película de horror. Y para 1987 tuvo el rating de R. La película tiene una duración de 1 hora con 24 minutos y fue dirigida por Sam Raimi con Bruce Campbell en el papel de Ash Williams. El papel de Linda fue recasteado y fue hecho por Denise Bixler, Lou Hancock como Henrietta y el hermano de Sam Raimi, Ted Raimi, como la Henrietta Deadite. Asimismo, también tuvimos la participación de Sarah Berry como Annie Knowby. Y existen muchos otros más personajes importantes en esta película, pero quiero traer a colación estos que acabo de nombrar, porque existe una historia que está incluso más allá de Evil Dead 2, que se llama Beyond Dead by Dawn. Es un cómic que lleva los hechos de la cabaña más allá y sucede en la línea temporal justo antes de Army of Darkness. Como productores de la película tenemos a Sam Raimi, a Rob Tapper y a el mítico Bruce Campbell. Y como mencioné anteriormente, la película tiene un rating de R por violencia extrema y por gore extremo. Uno de los hechos más interesantes que tenemos en esta película es que el propio Stephen King, padre del horror en la literatura, ayudó a promover esta película porque él era fan de la película de 1981. Para ese momento, en 1987, cuando Sam Raimi venía de hacer una película que fue completamente un fracaso en taquilla. En estos momentos no recuerdo cómo se llama. Si sabes cómo se llama, déjalo en los comentarios. Pero sí sé que era del año 1985. En ese momento Raimi, esa película para él fue un fracaso total y pues no tenía dinero para hacer una segunda parte de Evil Dead. Sin embargo, Stephen King quedó tan impactado con lo que fue Evil Dead de 1981 que simplemente le dijo a su amigo Dino De Laurentiis que diera el dinero, que pusiera el dinero, el presupuesto para hacer la película. Se lo dieron a Sam Raimi y por eso fue que pudimos tener esta joya del cine, esta joya que se convirtió en un film de culto. Dino De Laurentiis, mediante su compañía De Laurentiis Entertainment Group, financió el proyecto y le dijo a Raimi, puso a disposición su estudio de filmación. Pero se dice que en 1985, cuando Raimi hizo su película, que no recuerdo el nombre, por favor, si lo sabes, déjalo en los comentarios. En 1985 hubo mucha injerencia por parte del estudio en esa película de Sam Raimi. Por lo tanto, cuando Sam Raimi decidió hacer The Evil Dead 2, lo que hizo fue que movió la grabación a 3 horas, a una distancia de 3 horas del estudio que Dino De Laurentiis le estaba ofreciendo. De esta manera, Raimi se aseguró de que no hubiese injerencia por parte del estudio al momento de él hacer su película y poder plasmar completamente lo que era su visión de la película. Y empezando con la película como tal. ¿Qué sucede en los 7 primeros minutos de la película?
Los 7 primeros minutos de la película sirven como una especie de recordatorio de qué fue lo que sucedió en la primera Evil Dead. Mucha gente estuvo confundida en ese momento cuando esta película, la 2, la de 1987, salió en los cines. Porque no entendían realmente si era un reboot, si era un remake, qué estaba pasando. Esos primeros 7 minutos hacen como un pequeño recuento de lo que era la película. Pero realmente lo que allí sucedió es que cuando Raimi trató de buscar los derechos para hacer una segunda película, no los tenía. Él no tenía los derechos porque la película se había distribuido por toda Europa y muchas de las casas de distribución ya estaban fuera de negocio. Entonces él no tenía como tal los derechos, a pesar de que era su película. Él no tenía como tal los derechos de Evil Dead, de The Evil Dead, la versión de 1981. Para evitarse problemas, simplemente hicieron como un pequeño remake, un pequeño reboot, algo así. Fue más como un pequeño remake, en el que simplemente te recordaron un poco los sucesos de la película para que más o menos la gente supiera qué era lo que estaba pasando. Y allí podemos ver cómo Ash y Linda, simplemente ellos dos, no aparece la hermana de Ash y tampoco aparece el magnífico personaje que si viste mi review de Evil Dead 1981, sabes por qué estoy hablando, sabes por qué estoy diciendo que el personaje de Scott es magnífico. Realmente no lo es. Pero lo cierto es que en la película de 1987 no aparece el personaje de Scott, no aparece el personaje de Shelly y tampoco se hace mención a la hermana de Ash. Simplemente aparece Ash con Linda en el Delta, conduciendo por un largo camino y se están dirigiendo a la cabaña porque van a pasar un buen rato, van a tener un buen tiempo, van a pasar un buen tiempo en la cabaña porque es algo como retirado, en fin, algo como así. Ellos llegan a la cabaña, encuentran la máquina grabadora con el tape, con la cinta, hacen lo mismo que hacen en todas estas películas que para mí se sigue llamando una serie de malas decisiones. Ponen la cinta, se dan los hechos de lo que siempre sabemos. Kunda, Astrata, Montose, Kanda y pues se desata toda la fiesta. La primera y única en ser poseída es Linda. Todo esto sucede muy rápido y entonces Linda ataca a Ash. Ash se la lleva como afuera de la cabaña. Suceden unas cosas allí, tienen como un forcejeo y Ash toma una pala y hace así y repite la misma escena que vimos en la Evil Dead de 1981. La cabeza de Linda se separa de su cuerpo, Ash la entierra su cabeza. Luego de allí vemos como una especie de retoma de la de 1981, cuando vemos que la presencia, ya todos sabemos que es el demonio kandariano, esa presencia viene por el bosque, entra en la cabaña y lo toma y lo posee a él. Bruce Campbell ha salido en entrevistas explicando que si ves la de 1981 completa, la manera en la que funciona es que la segunda parte empieza justo en este punto, aproximadamente a los 7 minutos de que la de 1987 ya ha entrado en materia. Prácticamente lo que puedes hacer es que te olvidas de esos 7 minutos y la 2 empieza justo allí. Allí cuando vemos uno de los eventos que más me impresionó cuando estaba viendo Evil Dead en orden, vemos la posesión de Ash. Y vemos algo que ya he mencionado en otros videos y que muchos de ustedes me han dicho, pero es que Jessica en Evil Dead Rise, ella está en plena luz del día y podemos ver que ella está poseída por los Deadites. Ella es un Deadite y ella es luz del día y no pasa nada, ella sigue allí. Y otras personas incluso me han dicho, pero es que en Ash vs Evil Dead tampoco funciona muy así porque es que vemos a Deadites que también están en luz del día, etc. Sí, correcto. Pero si utilizamos el canon de las películas, solo el canon de las películas, podemos ver en esa escena en la que Ash es poseído y se convierte en un Deadite, porque Ash sí que fue un Deadite. Vemos la posesión y no solamente vemos eso, vemos cómo el sol la revierte y lo vemos a él como haciendo así en su forma Deadite con los ojos blancos y lo vemos a él haciendo así como cubriéndose del sol y vemos cómo la posesión se revierte completamente. Él vuelve en sí mismo, él vuelve a ser Ash y lo que vemos a continuación es que él intenta escapar. Toma el Delta y se dirige a ese puente que conectaba para pasar del camino principal a la cabaña y cuando llega a esa parte en la que va a cruzar el puente se encuentra con el mítico puente
destruido y que tiene como los rieles del puente como así, no sé, como parados así, vemos que no tiene escapatoria. Lo interesante es la siguiente escena y es que me encanta porque vemos como un perfil de Ash, vemos el sol y vemos cómo la toma lo va oscureciendo y luego vemos cómo ya se hace de noche completamente. ¿Y qué volvemos a ver? La presencia. Vemos a la presencia con esa toma maravillosa que hace Sam Raimi, que va corriendo así y entonces vemos cómo está detrás de Ash. Ash se monta en el delta y trata de ir al único lugar al que puede ir, a la cabaña. Es allí cuando vemos que él llega a la cabaña y empieza a correr por todas partes de la cabaña, por todos los cuartos de la cabaña. Incluso hay una parte en la que entra como dentro de las paredes de la cabaña y en todo momento la presencia lo va persiguiendo, lo va persiguiendo, lo va persiguiendo. Hay un momento en que Ash sale de cámara y la presencia simplemente entra en una parte de la cabaña, sale de la cabaña y se queda mirando así como John Travolta en Pulp Fiction. Es allí cuando vemos que Ash estaba escondido en el sótano, el cual hemos visto que allí en ese sótano de esa cabaña, en esa puerta que se abre así, allí hay cosas. Ash tuvo que meterse allí para no ser alcanzado por esa presencia que lo estaba persiguiendo. De allí hacemos un corte y pasamos a una escena en otro sitio completamente, en un aeropuerto, y vemos a un personaje súper interesante que es Annie Knowby, la hija del doctor Raymond Knowby. También es arqueóloga y no solamente es arqueóloga, sino que ha hecho un descubrimiento. Trae páginas, no trae el libro, trae páginas del Naturon de Monto, o como lo conocen en esta película también, el Necronomicon Ex Mortis. Esto la verdad no me queda muy claro y si lo sabes por favor déjalo en los comentarios, porque en algunas películas le llaman Naturon de Monto, como la de 2013, 1981, incluso 2023, pero en la serie le llaman Necronomicon Ex Mortis. Lo que yo he leído es que es el mismo libro, solamente que tiene diferentes nombres y como lo hemos visto, como lo vimos en Army of Darkness, hay 3 versiones diferentes del libro. ¿Cuál es realmente el nombre de este libro? Turon de Monto, Libro de los Muertos, Necronomicon Ex Mortis. ¿Es la misma traducción? Dímelo en los comentarios para que todos lo sepamos, que yo también te respondo. Es después de esas escenas que empezamos a ver cómo de verdad Ash Williams empieza a ser torturado. Empieza a tener ese gran sufrimiento que ha tenido el personaje de Ash Williams y lo vemos como llega como una parte de la cabaña donde hay un piano, pero el piano se está tocando solo. Él lo ve y queda así desconcertado. Luego vemos cómo empieza a mirar alrededor de la cabaña y empieza como a llorar y luego toma de su bolsillo el collar que le regaló a Linda. Ese collar que apareció en la versión de 1981, que hace una aparición en la versión de 1987 y que también tiene como una especie de versión en la de 2003. Ese collar juega un papel sumamente importante más adelante en la película. Es allí cuando vemos que una de las ventanas de la cabaña se rompe. Ash corre hacia la ventana y cuando se asoma, para su sorpresa, ve que la tumba de Linda se abre y sale el cuerpo de Linda y la cabeza de Linda vuelve a pegarse a ese cuerpo, pero ese cuerpo está total y completamente descompuesto. Lo que es interesante de esta escena es que esta escena es más, en vez de horror, es más como comedia, por la musicalización que tiene y por cómo vemos que el cuerpo de Linda está haciendo como bailes de ballet, que previamente en el principio de la película vimos cómo Linda hacía los mismos bailes. Después de estos sucesos vemos cómo Ash era el que estaba soñando todo esto. Estaba sentado en una silla y empieza como a gritar incontrolablemente. Es en ese momento cuando la cabeza de Linda cae en sus piernas y lo muerde. Lo muerde en la mano y no es solamente que lo muerde en la mano, lo muerde en la mano derecha. Y ya todos sabemos hacia dónde se dirige todo esto. Ash luego en la película tendrá que hacer algo a esa mano porque esa mano, básicamente la mano se convierte, solo la mano se le convierte en un Deadeye. Cuando vemos que Linda le está mordiendo la mano a Ash, se dan una serie de escenas un poco graciosas en las que Ash trata de quitarse a Linda y golpea a la cabeza como con varias cosas alrededor, con las paredes, trata de darle así golpes y son escenas como over the top, me recuerdan mucho algo así como escenas de los 3 chiflados, porque la verdad es que son escenas inverosímiles, son
Es muy gracioso y también los efectos de sonido se prestan un poco, es parte de lo que es el género de esta película, que es dark comedy también. En ese momento Ash se lleva la cabeza de Linda al almacén de herramientas, por así decirlo, y es en ese momento cuando pone a Linda como una especie de cosa que fija allí en la mesa, y entonces le dice una serie de cosas de que déjalo, de que me deje en paz, y Linda le dice que su amor era de mentira y que era toda una mentira y que ella está sufriendo en el infierno, etcétera, etcétera. Es en ese momento cuando Ash dice chainsaw, es decir, la motosierra, y cuando la va a buscar, que abre así como una cosa y va a ver si está la motosierra, no está. La puerta se abre y vemos el cuerpo de Linda como especie de descompuesto y tipo zombie, y vemos cómo el cuerpo tiene la motosierra y va a atacar a Ash. Justo en este momento Ash toma como una especie de cosa así de metal, no sé, y empieza a pelear con Linda, bueno, con el cuerpo de Linda, mientras Linda, la cabeza, está en la mesa. Justo en ese momento Ash puede vencer al cuerpo de Linda, toma la motosierra y es cuando ataca la cabeza, y esa escena no la vemos directamente. Vemos simplemente la sombra de Ash atacando la cabeza de Linda. Es súper interesante porque no vemos lo que sucede, solo vemos la sombra y vemos el splatter. Por eso es que esta película también forma parte de lo que es el splatter horror, porque es así como que el chispeo, es lo que salta de cuando abres otras cosas o así. Luego de esto vemos cómo Ash sale del almacén de herramientas, se dirige otra vez hacia la cabaña, entra y ve cómo la mecedora se está meciendo sola. Entonces, en ese momento, él toma la escopeta, una escopeta que está allí en la cabaña. Y algo interesante es que la escopeta que salió en la película de 1981 era de un solo barril. Solamente tenía un solo barril, era de un single shot, un tiro simple. La que sale a partir de 1987 y la que tendrá de ahora en adelante, tanto para los cómics como para Ash vs. Evil Dead, es una double barrel, es decir, una escopeta de doble barril. Toma la escopeta y se acerca lentamente hacia la mecedora. La mecedora se sigue meciendo y él la para de mecerse, pero simplemente no toca nada, es decir, no hay nada corpóreo en la mecedora, sino que simplemente hace así. A lo mejor toca algo, no sabemos qué es porque no se ve, y la mecedora para de mecerse. Luego él se mueve hacia una parte de la cabaña en la que hay un espejo, empieza a verse en el espejo y se empieza a decir a sí mismo que está bien, él está bien, y un Ash del espejo sale como si fuese en 3D, lo empieza a ahorcar y le dice: acabamos de desvivir a nuestra novia, ¿piensas que estamos bien? Lo empieza a ahorcar y en un juego de tomas espectacular vemos cómo no hay nadie ahorcando a Ash, sino que es él mismo haciéndose así. Justo en ese momento es cuando vemos que la mano de Ash, sus venas se vuelven negras, y es allí cuando vemos la Evil Hand, la mano malvada, la mano Deadite, la mano de Ash que terminó cortándose porque Linda lo mordió allí, y es en ese momento en que la mano se le vuelve loca, por así decirlo. Justo después de esto podemos ver cómo la hija del Dr. Nobody con un profesor que también la estaba acompañando llegan al camino donde pueden acceder a la cabaña, pero recordemos que ese camino está conectado por un puente y ese puente quedó completamente destruido. Es allí cuando vemos a dos personajes más, Jake y a Bobby Joe, los cuales le dicen a la hija de Nobody que las pueden llevar a la cabaña por un camino alternativo. Justo después de esto vemos una de las escenas que contuvo más fisicalidad para Ash Williams, para Bruce Campbell, durante la filmación de esta película. Y es la escena en la que Ash prácticamente batalla consigo mismo, batalla contra su mano. Estas escenas fueron todas hechas por Bruce Campbell y la fisicalidad que envolvió fue demasiada. Un detalle que si no te estás fijando puedes pasar por alto cuando estás viendo esta película es que la mano hace como unos sonidos de voces así pequeñitas, como que y se está riendo, es algo así, me da mucha risa porque esta parte también juega en lo que es el dark comedy, y vemos como Ash se da golpes a él mismo, se agarra con la mano y se da así, se da con platos, se tira cosas en la cabeza.
Ash luego cae y pareciera que quedase incómodo y entonces es cuando vemos cómo la mano intenta hacer este movimiento y intenta llevarse al cuerpo porque ve como una especie de hacha allí tirado en la cocina y lo va a utilizar como para desvivir a Ash, pero justo en este momento vemos como Ash utiliza una daga, se la clava en la mano y es en ese momento que vemos la escena épica y típica en la cual él coge la motosierra, la activa y vemos todo el splatter. Es allí, en ese momento típico en el cual vemos a Ash Williams quitarse su propia mano para sobrevivir digámoslo así, la infección de los Deadites. Y su mano pasa a jugar un rol bastante importante, tanto en los cómics como en Ash vs. Evil Dead. Después de estas escenas vemos cómo Ash empieza a batallar con su mano y empieza como a cazarla, porque luego él toma su mano y la mete como en un cubo, la deja allí, se hace como una especie de venda en su brazo y vemos cómo la mano escapa y entonces empieza a hacer como una especie de juego de el gato y el ratón, hace algunos disparos a la casa y vemos como si la casa sangrara. Esto es algo sumamente del splatter horror. Vemos como ese chispeo pero exagerado y cómo lo cubre completamente. Luego de estas escenas vemos una de mis escenas favoritas en esta película y es la escena de como que yo llamo como la locura de Ash. Con todo esto que le está sucediendo, él ve hacia una parte y ve como el venado, la cabeza de ese venado con ojos de Deadite lo empieza a ver y se ríe. Vemos como una lámpara cobra vida y empieza como a reírse de él, las ventanas empiezan a batir, todo se vuelve una locura, hacen una toma completa de lo que es la cara de Bruce Campbell y vemos la escena mítica en la que él sale como riéndose pero desquiciadamente. Es espectacular, esta escena de verdad que es oro puro en lo que es el universo de Evil Dead y en lo que es en el universo de Dark Comedy y Dark Horror. Incluso vemos una escena en la que Ash está perdiendo tanto la cordura que empieza como que a bajarse así, empieza a bajarse y vemos como a su lado una de las lámparas empieza también a hacer lo mismo y se empieza a bajar así. Es una escena que de verdad no tiene pérdida para nada. Y justo después de esto, Ash escucha unos sonidos en la puerta, hace unos tiros y entonces cuando la abre es que lo emboscan estos personajes nuevos que vienen a entrar, el personaje de Jake y este profesor que está con la hija del doctor Nobody. En este momento lo someten en el piso, lo golpean y es cuando lo meten en la parte de abajo y es cuando se da una situación como incómoda porque todos piensan que Ash es el que ha desvivido a todos en la cabaña, pero no están ni saben siquiera qué es lo que está pasando, por qué hay tantos cuerpos y por qué Ash está en las condiciones en las que está. Es allí cuando vemos que aparece Annie Nobody, la hija del doctor Raymond Nobody. Y esta prácticamente pierde los cabales y coge a Ash por aquí, por la franela o algo así, y le empieza a dar golpes contra el piso y le empieza a gritar y le empieza a decir que por qué mató a sus padres y cosas así. Y es entonces cuando vemos que el profesor que acompaña a Annie y Jake toman a Ash y lo meten al sótano. Es aquí cuando vemos una de las escenas que pasaron a la historia y es cuando vemos el Deadite Henrietta, la esposa del doctor Raymond Nobody. Cuando el doctor estaba traduciendo el Necronomicon Ex Mortis, fue una de las primeras posesiones y ella se convirtió en un Deadite. El profesor no tuvo la fuerza para poder separar el cuerpo de Henrietta y lo que hizo fue que la enterró en el sótano. Justo cuando ellos ponen a Ash en el sótano es cuando Henrietta hace su aparición. Y es una escena que va un poco entre lo que es el horror y la comedia. Henrietta empieza a perseguir a Ash. Ash empieza a darle golpes al sótano, a la puerta del sótano. Pero momentos antes vemos cómo Annie le da play otra vez a la grabación y vemos cómo ellos se enteran de todo lo que está sucediendo en la cabaña a través de la grabación del doctor Raymond Nobody. Después de que Ash suplica por ayuda, logran sacarlo del sótano y vemos cómo empieza a ver, como el sótano queda abierto, vemos cómo empieza a ver como una pequeña batalla entre Jake, el profesor que acompaña a Annie, y Henrietta. Henrietta toma al profesor por la cara, lo toma así y lo lanza, lo proyecta y empieza a pelear contra Jake.
Luego Ash viene a tratar de ayudar a Jake para zafarse de Henrietta y logran, después de mucho pelear con ella, la logran dejar otra vez metida en el sótano. Se quedan allí algunos momentos encima de la puerta y utilizan una cadena para volver a encerrar a Henrietta. Ahí también vemos una escena un poco cómica, que es cuando pisan la cabeza de Henrietta y esta pierde un ojo y ese ojo sale volando y entonces cae en la boca de uno de los personajes, el personaje de Bobby Joe, y vemos como el personaje queda así como ahogándose, como que no sé. Pero después como que no pasa nada, ella como que sola puede escupirlo o algo así, porque no vemos que nadie la ayude y en la siguiente escena a ella la vemos así como que normal. Pequeños errores de continuidad que para la época pues no importaba mucho. Justo después de eso vemos a la entidad del demonio kandariano en las afueras de la cabaña, vemos la toma otra vez que se acerca así y entonces Ash dentro de la cabaña les está explicando qué es lo que está sucediendo. Les dice que el Dr. Raymond, con la traducción y con la lectura de las palabras del Necronomicon Ex Mortis, ha despertado algo. Ese algo está en el bosque y es algo que viene del reino de los muertos. Segundos después vemos la posesión del profesor que estaba con Annie, que realmente pasa a ser como un personaje súper secundario o algo así, porque es uno de estos que se levanta así todo ya poseído y empieza a decirles que quiere sus almas y les empieza a decir la frase mítica que hemos estado escuchando en las últimas entregas de Evil Dead, Dead by Dawn. Si no se recuerdan quién es este personaje, es este de acá. Tiene un maquillaje bastante feo, es un maquillaje súper horrible, pero bueno, para la época funcionaba y como es dark horror comedy, pues es un poco como que jocoso, pero a la vez grotesco. Justo en ese momento, Henrietta vuelve a hacer otra aparición, empieza a darle así a la puerta esta del sótano y vemos que tanto ella como el profesor que creo que se llama Ed, empiezan a decir la frase Dead by Dawn, los dos, con voces como distorsionadas. Y en esa parte también dicen algo que me llama la atención, que dice que ellos quieren lo que es de los humanos, la vida. Es decir, quieren quitarle la vida para tomarla para ellos mismos. Ash sale de la habitación y Annie le grita, ayúdanos, por favor, ayúdanos, tú gran bastardo, o algo así, le grita, help us. You fucking no sé qué, le grita. Ash sale, pero lo que no sabe Annie es que Ash fue por el hacha para poder eliminar de alguna forma a Ed, que es el espíritu, es el Deadite, por así decirlo, no el espíritu, es el Deadite que está allí y que está causando problemas. En estas escenas vemos que hay splatter, pero no es el splatter rojo. Hay splatter verde por todas partes y eso leí en alguna parte que lo utilizaron como que para que no les dieran un rating mucho más alto y para que la película no fuese tan grotesca. O sea, que el Deadite de alguna forma cambió la sangre del profesor Ed y la volvió verde y cuando Ash lo ataca, pues eso es lo que podemos ver en cámara. Si vamos sacando cuentas en esta película, ya el kill count creo que va como por 2 y dependiendo de cómo lo cuenten, hasta 3 personajes. Porque tendríamos que Linda ya no está entre nosotros. También podríamos decir que el profesor que también fue eliminado, ya no está entre nosotros, irían 2. Y yo sería hasta capaz de contar a Henrietta porque es un personaje que aparece en la película, pero que es un personaje que está desvivido porque es un Deadite. No cuento al profesor Raymond porque el profesor Raymond no hace una aparición como tal. No lo vemos interactuar como personaje, aunque bueno, pudiéramos decir que sí aparece porque aparece en un flashback y ya luego no aparece, pero es que no lo vemos como tal en la película. Así que yo mantendría hasta ahora el kill count en 3. Linda, el profesor Ed y Henrietta. Es allí cuando vemos que una puerta se abre misteriosamente y todos sabemos lo que eso significa. Ash y Annie son los primeros en entrar en esa habitación. Luego vemos a Jake y a Bobby Joe que les siguen. Y cuando todos están en esa habitación de la cabaña, podemos ver que aparece la presencia del Dr. Nobody diciéndole que la única forma de salvarse del mal el cual ellos están experimentando está en las páginas que Annie ha encontrado del Necronomicon Ex Mortis. Justo después de esto hacemos un corte a una escena completamente oscura y Bobby Joe dice que Jake le está sosteniendo la mano muy fuertemente
y Jake le dice, pero es que no soy yo, y nos damos cuenta que es la mano de Ash, la mano Deadite, la mano que Ash perdió, que está agarrando a Bobby Joe. Bobby Joe sale despavorida y en pánico de la cabaña, y es allí cuando vemos que el bosque, por así decirlo, ataca a Bobby Joe y prácticamente se la come. Regresamos otra vez a la cabaña y vemos a los 3 personajes que quedan en la cabaña. Así que el kill count aumenta. En este momento estamos ya viendo que se han desvivido. El personaje de Linda, el personaje del profesor. Recuerden que yo estoy contando a Henrietta y luego el personaje de Bobby Joe. Ya van 4. Es allí cuando vemos que Jake se lleva a Annie y a Ash al bosque. Jake empieza a llamar por Bobby Joe. Vemos la escena de otra vez la presencia buscando en el bosque y sorprendentemente ¿a quién posee? A Ash. Volvemos otra vez a ver a Ash como Deadite. Ash toma a Jake, lo lanza contra un árbol. Annie sale corriendo, regresa a la cabaña y toma en sus manos la daga kandariana. Justo en ese momento aparece fuera de la cabaña Ash. Annie cierra la puerta para tratar de protegerse, pero no logra hacerlo. Vemos cómo ella empieza a caminar por partes de la cabaña asustada y en ese momento vemos como una puerta de la cabaña empieza como a abrirse, se abre de sorpresa, Annie ataca pensando que se va a librar de Deadite Ash, pero lamentablemente el kill count aumenta a 5 porque el que resulta desvivido en este momento no es Ash, sino que es Jake. Justo en ese momento Ash empieza a torturar psicológicamente a Annie porque le empieza a aparecer por todas partes. En una escena que envuelve muchísima fisicalidad, Deadite Ash toma a Annie y la lanza en contra de una pared. Annie cae inconsciente y es cuando vemos que Ash se da cuenta de que en el suelo está el collar que le regaló a Lynn. Ese collar ha jugado una parte súper importante porque Ash lo toma y Deadite Ash en ese momento lo ve, empieza a recordar su verdadera humanidad, empieza como que a pensar en que él no es un Deadite o yo no sé, algo así. El hecho es que el collar representa algo y lo ayuda a revertir esa posesión. Después de que Ash revierte su posesión, Annie trata de atacarlo con el hacha. Él le dice que está bien, se lo repite en varias ocasiones y Ash le dice tenemos que buscar las páginas del Necronomicon que nos van a ayudar a terminar con todo esto, lo cual significa que tendrán que enfrentarse a Henrietta Deadite y esto nos lleva a una de las épicas más épicas en todo Evil Dead. Es cuando Ash va al almacén de herramientas, prepara la motosierra, prepara la escopeta y luego dice su línea maravillosa, la línea más épica de todo Evil Dead, Groovy. Es allí cuando se prepara y están listos para la batalla final contra Henrietta. De allí vemos como Ash entra al sótano, finalmente consiguen las páginas, él se las lanza a Annie, pero Henrietta hace su entrada. Logra hacer que Ash quede inconsciente en el suelo y cuando Annie está leyendo las páginas, esta se eleva del sótano y empieza a atacar a Annie. Finalmente se enfrentan al final Deadite boss de esta película, Annie y Ash, mediante una pelea en la cual ambos hacen su intervención. Ash una intervención física porque él es el que pelea a puños con Henrietta y Annie digamos que una intervención psicológica porque ella empieza a cantarle la canción a Henrietta que Henrietta le cantaba a Annie cuando era pequeña. Esto permite que Ash corte en pedacitos a Henrietta y al final toma la escopeta y le dice trágate esto. Finalmente el kill count, ahora sí ya podemos decir que Henrietta eliminada. Y ya podemos decir que el kill count es de 5 en esta película. Pero eso no termina aquí. En el clímax de la película vemos cómo aparece el demonio, pero como que la cabeza o el bosque como que toma forma, algo así. Annie recita las últimas palabras de las páginas del Necronomicon Ex Mortis, pero vemos como la mano de Ash utilizando la daga kandariana la elimina, lo cual aumentaría el kill count de esta película a 6. Es en ese momento en que se abre un rift, como un portal, el cual se traga al demonio, pero no solamente se traga eso, se traga también al Delta y se traga a Ash. En el final shot de la película vemos como Ash es transportado al año 1300. En esta última parte, un Deadite
con alas empieza como a atacar a unos soldados medievales. Ash utiliza su escopeta, simplemente hace un shot y elimina al Deadite. Los soldados lo empiezan a ver como este personaje elegido y pues allí empezaría Army of Darkness y este sería el final de Evil Dead 1987. Y ahora vamos con algunas de las escenas que se perdieron. Estas escenas son escenas que nunca llegaron al film original, tampoco se consiguen en las versiones remasterizadas, ni mucho menos, pero son escenas que existen y están descritas en IMDb. Son escenas que nunca se han visto y están descritas de la siguiente manera. La primera es, Henrietta está en su mecedora y cuando el profesor está leyendo los incantations, los hechizos del Necronomicon Ex Mortis, la escena es que se ven o se develan los ojos demoníacos de Henrietta. Otra escena que también fue perdida es una escena en la que la cabeza de Linda escupe un líquido negro a la cara de Ash. Otra escena es que cuando Ash está sentado en la silla, que la cabeza de Linda cae, ella extiende su lengua de manera nada natural y se la mete a Ash en la boca. Y para finalizar, entre otras cosas, vemos a un Ash poseído que se está comiendo a una ardilla y que está corriendo detrás de Annie. Y este ha sido el recuento de Evil Dead 2, Dead by Dawn 1987. Si eres fan de la saga, déjame en los comentarios qué piensas de esta película. ¿Has visto la de 1981? ¿Has visto la de 1987? ¿Cuál te parece mejor? Quédate pegado porque voy a estar trayéndote el recap de Army of Darkness para que lo tengamos todo en la mente justo para el estreno de Evil Dead Burn, que será pronto en el mes de julio. Suscríbete al canal, activa la campanita para que sepas cuándo te voy a estar trayendo nuevos videos. Y si quieres ver el recap de la Evil Dead original, la de 1981, te lo voy a dejar en esta parte de por acá. Suscríbete, dale like y comparte. Nos vemos en el próximo. Chao.